En esta clase de tópicos selectos de físico-química se buscará describir la naturaleza de la difracción de rayos X en un monocristal, partiendo de la simetría cristalográfica y de las descripciones de esta simetría, a el experimento de difracción y a las conclusiones que se pueden sacar del mismo. En esta diapositiva se puede observar cómo la unidad asimétrica se puede representar en los tres ejes de la celda unitaria. En este caso se observa de manera más directa el eje B, puesto que tiene una simetría de planos que permitirá representarlo de manera más esquemática durante el desarrollo de este tema. A continuación se explicará brevemente cómo se representa en el espacio la forma en que la celda unitaria está estructurada. Esto es porque es necesario, o es más bien, es útil describir esta celda en función de donde se pueden encontrar más átomos. En este caso, se está representando un plano de Miller, se puede denominar a un plano de Miller a un plano que divide a la celda en una fracción determinada. Puede observarse que corta al eje A por la mitad, es decir, la celda completa está dividida en dos por este plano, mientras que este mismo plano es paralelo a B, que sale del plano de la diapositiva, y a C. Por lo tanto, los cortes son en un medio, en infinito y en infinito. El índice de Miller para este plano es 200, dado que son recíprocos. El recíproco para el plano A es 2, para B y para C, que son infinito, son 0. En la siguiente representación, que es una representación en una perspectiva distinta, se pueden observar que este plano en efecto corta algunos átomos por la mitad, como este, por ejemplo. Estas flechas indican en qué posiciones se encuentran estos planos. Este plano puede dividir a varios átomos. Por lo tanto, se observa que esta división por la mitad tiene un efecto directo en la cantidad de átomos que lo atraviesan. Entonces, hay cierta coincidencia de dispersores en el plano, entendiendo a esta parte de los dispersores como posibles perturbadores de una radiación electromagnética. Entonces, la geometría es muy importante dentro de la celda. Por ejemplo, en el plano 0,02, en el cual se corta, en este caso el eje C por la mitad, puede observarse que la perspectiva del corte no es tan óptima como se encontraba en el plano 200, aún menos en el plano 020, que básicamente no incide o no coincide por la mitad de ningún corte de ningún átomo. Ahora bien, puede darse el caso que el corte de un plano coincida o de varios planos paralelos coincidan con una multitud de elementos, por ejemplo, al observarse este corte. Estos ejes, estos planos que se observan en este caso, coinciden con una gran cantidad de átomos y puede observarse que son paralelos entre sí. Esto significa, ¿qué cosa? Que en estas direcciones existirá una gran cantidad de átomos que podrían interactuar con radiación electromagnética. Rotando ligeramente este eje, podemos observar que estas
estos mismos planos se encuentran en estas posiciones. En realidad, básicamente cruzan a todos los átomos que están con hibridación sp2. Por lo tanto, la mayor cantidad de dispersores estarán en esas posiciones. Sobre todo si tomamos en cuenta que para los rayos X interactúan muy poco con los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, puede decirse que prácticamente todos los dispersores se encuentran en estos planos paralelos. Para poder continuar, es necesario describir concretamente el experimento de difracción. Este experimento o estas condiciones se dan cuando se encuentra una onda viajera, como la que se representa en este caso. Aquí tenemos un perturbador que al entrar en contacto con un campo genera una onda. Podría verse como una piedra que cae al agua y a la onda viajera del agua que se produce a partir de esta perturbación. Cuando agregamos un segundo dispersor o perturbador, en este caso, la onda interfiere, originada por uno de los dispersores, interfiere con la onda originada por el otro dispersor. Entonces observamos una interacción en la cual hay interferencia constructiva, como por ejemplo acá, e interferencia completamente destructiva, como por ejemplo acá, acá y acá. El efecto que tienen dos dispersores en conjunto es un patrón de interferencia. Es necesario recordar también que este fenómeno de interferencia necesita que la longitud de onda de la onda viajera sea del orden de magnitud de los dispersores, puesto que si es muy pequeña o muy grande, no interactuará de esta forma y por lo tanto no obtendremos un patrón de interferencia. En el lado derecho se puede observar qué sucede cuando tenemos un caso similar. En este caso, si ponemos un detector al final, podemos observar este mismo patrón. Y de hecho, al tratarse de ondas viajeras y al tener un detector, podemos observar que este patrón tiene ciertas regiones y genera formas gaussianas, puesto que no es uniforme en toda la sección. Y dependiendo de cómo interactúen, podemos tener un patrón con diferentes intensidades en diferente posición, como este caso que es una sola interferencia muy grande, en este caso que la interferencia es cambiada del lugar, pero tiene un perfil muy parecido, pero al interactuar similarmente a este experimento, podemos ver que tanto el patrón como las intensidades cambian completamente. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de un cristal? Aquí en este caso tenemos una esquematización del experimento de difracción de rayos X en el cual una del mismo incide en un cristal y obtenemos en un plano una serie de patrones de interferencia. Es exactamente lo mismo que en la diapositiva anterior, simplemente que está en dos dimensiones. Un patrón clásico de difracción se puede observar en este caso. Este es un patrón antiguo en el cual se buscaba el centro del cristal para el experimento, por lo tanto reproducía la simetría exacta del cristal, al menos en la orientación elegida. Por eso podemos ver que tiene algunos ejes de rotación y algunos planos de reflexión. Esto en los experimentos actuales no se observa tanto, puesto que no se busca centrar el sistema, sino que la simetría se obtiene a través de algoritmos computacionales. Entonces, la información básica que se obtiene es acerca de la simetría del cristal, conocida como el grupo del Laue. Es decir, los elementos básicos de simetría que se repiten tanto en el cristal como en el patrón de difracción. Eventualmente podemos conocer el grupo espacial si tenemos varias orientaciones y podemos unificar los criterios de estas simetrías. En el caso del experimento de difracción, se obtiene una mayor información
no solamente la simetría del cristal inicial. Como se puede ejemplificar aquí, tenemos el mismo experimento en el cual tenemos un patrón de interferencia. Al ser en 2D, obtenemos puntos en lugar de líneas. Posteriormente, cuando observamos que se amplía la distancia entre los átomos, al ser el recíproco, la distancia entre los spots de difracción disminuye, o viceversa, si están muy juntos los átomos, la distancia en los spots aumenta. Esto permite identificar si se trata de una molécula orgánica o no, o por ejemplo una biomacromolécula. En el caso de tener átomos diferentes, se observan diferentes intensidades en el patrón. Esto nos da información acerca de la naturaleza de los dispersores y su posición. Inclusive, aún en el caso de estar desordenado o tener policristales, se puede obtener patrones que dan información acerca de los estados, ya sea policristalinos o de distancia entre átomos. Ahora bien, este experimento es exacto solamente si tenemos una monocapa. En el caso de un cristal no es esto cierto, puesto que tenemos un arreglo tridimensional. ¿Qué pasa justamente cuando tenemos un cristal? Regresando a la representación del cristal que observamos anteriormente, podemos esquematizar esto de esta manera. Vemos en este caso una celda, la celda unitaria repetida 9 veces. Y podemos observar que existen los planos, estos planos que se observaron, el plano 200 es representado en 3 diferentes posiciones. Si nosotros recordamos que tenemos el nitrógeno, por ejemplo, acá, acá, acá y acá, tenemos varios dispersores colocados en posiciones específicas en estos planos. La interferencia en estos casos solo se observará cuando las dispersiones entre un plano y el otro se encuentren en fase. La pregunta entonces es, ¿cómo encontrar la fase? Esto le permitió a los Bragg, padre e hijo, obtener el Nobel, puesto que describieron en qué condiciones esto sucede. Para poderlo describir, debemos recordar qué es la fase de una onda. En este caso tenemos dos ondas viajeras que no se encuentran completamente en fase, por ejemplo acá. Lo que sucede es que estas se sumarán y tendremos un patrón similar al que observamos en los casos anteriores de interferencia. Si estuvieran completamente en fase, tendríamos la suma en todos los casos y por lo tanto tendríamos una onda mayor de la forma que tenemos acá. Si están completamente fuera de fase, como se observa en este caso, la suma de estas ondas dará siempre cero, por lo tanto la conclusión de esta parte completamente fuera de fase será una línea. Ahora bien, en un arreglo del tipo de un cristal como el que observamos anteriormente, sucede lo mismo. Tenemos los dos dispersores, un haz de rayos X que incide. Recordemos que es necesario que sea un haz de rayos X porque la distancia entre este dispersor y este dispersor es la distancia de un cristal que se puede medir en Angstroms. Y al poderse medirse en Angstroms significa que la longitud de onda que tendrá interferencia o que presentará un fenómeno de interferencia será los rayos X. Podemos observar en este caso cómo estos dos puntos verdes que representan el frente de ondas inciden al mismo tiempo en los dos dispersores, pero debido a la distancia que deben recorrer cuando llegan a la salida del cristal, están desfasados. Por lo tanto, necesitamos saber cuándo se encuentran estos desfases. Debemos recordar que si están en fase, como sería en caso en el que estos dos estén igual, eso tiene que ser solo sucederá cuando una onda sea el múltiplo de la otra. Es decir, cuando esta cresta coincida directamente con esta cresta. Esto solo sucede cuando esto y este y este son múltiplos. Es decir, que la condición
de que estén enfasadas es que sean n lambda una de la otra. Evaluando este tren de ondas desde una perspectiva trigonométrica se vería de esta forma. Tenemos un ángulo incidente del haz de rayos X. Tenemos dos dispersores en dos planos contiguos, similar a como se esquematizó anteriormente. Y tenemos la reflexión o la dispersión del rayo X en ambos planos. Lo que sucede es que esta condición de n lambda, que salgan al mismo tiempo como lo estamos obligando a hacer para que suceda interferencia constructiva, solo sucederá cuando la distancia recorrida por el haz inferior sea igual al de la superior. Eso significa cuando la distancia A más B sea igual a la B más C. Entonces, trigonométricamente esto puede observarse así. Recordando que el cateto opuesto es seno, esta distancia es equivalente a seno de teta. Como debe recorrerla dos veces, sería equivalente a 2 seno de teta. Entonces, la condición es que sea 2 seno de teta por la distancia que encontramos aquí, que le da la magnitud al triángulo, rectángulo. Finalmente, debemos de codificar la información. Diferentes planos tendrán diferentes fases en función del ángulo. Por lo tanto, la representación que se obtiene es similar a esta. Recordando los spots de difracción, lo que estamos observando es que cuando se encuentra enfasado el sistema, se observa un punto en el patrón. Cuando no se está en fase, dependiendo del ángulo, entonces no se ve dicho punto en el patrón y por lo tanto se observan, como en este caso, en blanco. La única forma o la forma más simple y directa de poder representar esto es con una transformada de Fourier. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos combinar o decodificar dependiendo si utilizamos la transformada de Fourier inversa o directa, el espacio del cristal, llamado espacio de red, o el espacio de difracción, reconocido como espacio recíproco. Por lo tanto, lo que se concluye a partir de este experimento es que la información de la difracción nos permite obtener la simetría del cristal y a partir de la decodificación con transformada de Fourier de las intensidades nos permite encontrar qué átomos estaban en qué posición de dicho dispersor. Esto es válido solamente para experimentos de molécula pequeña. En macromoléculas la transformada es tan complicada que básicamente solo se utiliza cuando tenemos sistemas de pocos átomos. En este caso se puede resolver hasta 15 kilodaltones inclusive, pero se complica en cuanto aumenta el tamaño de la macromolécula.